Centro Editorial de Conexiones. Oiga, pues fíjese que ayer una gran noticia a nivel nacional, y debo decirlo que nos debe interesar. No creo usted que lo que pasa en nuestro país no repercute aquí en la frontera sur, aquí en Tapachula, y por eso me doy pues la oportunidad de platicar de este tema. Se acordará que en algún momento cuando se creó la Guardia Nacional por parte de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, se comentó que la Guardia Nacional, que sustituía en su momento a la Policía Federal, bueno, iba a pertenecer al ejército, a las fuerzas castrenses. Y todo se hizo como si ya era un hecho, pero faltaba lo que dijera la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque dentro de sus pretensiones de esta Guardia Nacional era que, por ejemplo, pudieran entrar a su hogar sin orden de cateo, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas que ya en su momento lo hablamos. Pero ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: no procede, no puede pertenecer la Guardia Nacional a las fuerzas militares, tiene que ser de orden civil. Y entonces esto pone en jaque, y seguramente lo estaremos escuchando al ratito en la mañanera con el presidente de la República, lo que en su momento se pensaba que pertenecieran a las... estaba toda la infraestructura, ya se habían, muchos de las personas que entraron a la Guardia Nacional fueron entrenados como cadetes, pertenecían y usaban también las instalaciones de las Fuerzas Armadas. Y gran revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Guardia Nacional, o al dictamen, o a la propuesta que en algún momento hizo la actual administración federal a través del Ejecutivo. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, pero de inicio déjeme leerle este artículo que me pareció muy atinado de la revista Expansión Política. Dice: la Guardia Nacional, casi 4 años de polémica y escasos resultados. La escribe Lidia Arista, quien es la reportera, y dice: para los expertos, una institución se mide por sus resultados, y en el caso de la Guardia Nacional, aunque apenas tiene poco más de 3 años en la tarea de seguridad, eso fue escrito hace algunos meses, ahora ya son más de 4 años, ya se puede hacer una evaluación misma en la que los resultados son escasos. A pesar de contar con más de 115,000 elementos en una institución que hace una tercera parte de las detenciones que realizaba la extinta Policía Federal, en promedio aprende a una persona al mes, producto del proceso de investigación, y puso a disposición ante el Ministerio Público Federal a 50 personas por acusaciones relacionados con delitos de delincuencia organizada. Desde su despliegue tampoco se ha logrado que los homicidios dolosos cedan, además de que se han presentado más de 1,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de elementos de la Guardia Nacional. Especialistas consultados por Expansión Política, la revista de la cual estamos leyendo, explican que la falta de resultados de la Guardia Nacional se explica en su origen. Es una institución conformada en 80% por militares, quienes no están capacitados para tareas de seguridad pública, y porque este cuerpo de seguridad no está contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no le permite involucrarse en la realización de informe policial homologado, clave en cualquier proceso penal. La Guardia Nacional, que está compuesta en su mayoría por militares quienes no están capacitados para realizar las funciones de seguridad pública, porque el ejército tiene como principal tarea encargarse de la seguridad nacional. En tiempos de paz corresponde a la autoridad civil la seguridad pública. El problema es de origen, está en su composición, porque tiene a militares dentro de una corporación que fue confeccionada de carácter civil, pero que difícilmente pueden tener una injerencia en aspectos de seguridad pública. Esto lo explicó Juan Carlos Piña, especialista en seguridad pública y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.
al considerarse que la Policía Federal estaba descompuesta, como lo calificó el gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la creación de una nueva corporación para encargarse de la seguridad pública, la Guardia Nacional, que a la postre se convertiría en una de las piedras angulares de su estrategia de seguridad. Para su conformación fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas. El 30 de junio del 2019, el presidente Andrés Manuel dio el banderazo de salida al despliegue de alrededor de 700,000 elementos. A más de 3 años, repito, ya casi 4 por el momento en que fue redactado este documento, su estado de fuerza es de 118,188, de los que 65% son militares, 15% de la Marina y 20% ex integrantes de la Policía Federal. La dispersión de elementos de la Guardia Nacional prácticamente no ha impactado en la disminución de la violencia del país. Antes de su creación y despliegue, el país registraba un promedio de 100 homicidios diarios, como ocurrió en 2018, en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para el 2020, cuando la Guardia Nacional ya tenía un año operando, los homicidios dolosos se mantuvieron exactamente en un promedio de 100 por día, es decir, no hubieron cambios. Para el 2021, con 2 años de operación, ese delito se ubicó en el 97,6%. Todas esas estadísticas que nos da este artículo de la revista Expansión, muy interesante, y lo invito, Expansión Política, que lo invito a que usted lo lea. Bueno, pues también puede ser el parteaguas para que esto, bueno, se decida qué es lo que está pasando entonces con la Guardia Nacional. Desde origen, y como lo dice la periodista y esta revista que coincidimos, no tuvo bases sólidas. Y acuérdense que si una casa se construye, olvide usted del terreno, se construye sin cimentación apropiada, la barda o la casa se va a caer. Y esto le está pasando al tema de seguridad de esta administración. Con esto también se abre, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre esta posibilidad de que los militares, las Fuerzas Armadas, la Marina, haga lo propio, y que entonces la Guardia Nacional como civil haga sus funciones. Veremos qué resultados da, porque a estas alturas del partido, mire usted que ya estamos a más de 4 años de actividades de este gobierno, pues la inseguridad sigue. Es una de las causas por las que no se ha podido contrarrestar al menos la inseguridad de nuestro país. Cada vez es más fluida la delincuencia en muchos lugares de nuestra república, lugares donde antes no había inseguridad. Hoy ya empezó este cáncer de inseguridad de llegar a los municipios, a los estados donde antes no, y va de la mano con lo que se decía al inicio de la administración, que si grupos delincuenciales colocan a políticos en el poder, pues obviamente nunca se va a acabar la delincuencia, o al menos contrarrestarla. Y lo que estamos viendo es la razón de lo que dijeron en su momento los senadores y diputados, olvídese usted de las fracciones partidistas, de quienes señalaron que muchos de los actuales que están en el poder llegaron por las mafias delincuenciales que hay en el país. Y entonces por eso ahora nos explicamos por qué muchos huachicoleros, por qué muchos presuntos narcotraficantes de mediana talla inclusive cacheteaban a elementos de la Guardia Nacional sin que los elementos de la Guardia Nacional se pudieran someter a quienes lo estaban haciendo, aunque tuvieran el coraje interno. Hemos visto que la Guardia Nacional no ha dado resultado. Y bueno, entonces ahora aquí va el punto y la pregunta clave. ¿Ahora qué se va a hacer? ¿Se va a regresar la Guardia Nacional a lo que antes era la Policía Federal,
aunque no se le cambie el nombre, pero tener estas acciones, de acuerdo a la Suprema Corte de la Justicia, así debe ser. Y entonces permítame actualizar en este momento qué es lo que, si es que ya se pronunció el presidente de la República, que es lo más seguro que sí. Y acá está la respuesta. López Obrador presentará nueva reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras el revés en la Corte, el presidente dijo que el 1 de septiembre del 2024 presentará una nueva iniciativa para blindar dicha corporación. ¿Cuál es el interés de este gobierno de que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas? Pues que no ya tenemos Fuerzas Armadas. Entonces, los delitos civiles, ¿quiénes los van a perseguir? ¿La Guardia Nacional o las fuerzas castrenses? Aquí hay una situación que debe ser analizada. E insisto, como se hizo al vapor, y nada más porque mis chicharrones truenen, se hizo que la Guardia Nacional perteneciera a la milicia. Y miren que muchos recursos se están desviando para allá. Lo del Fondo de Turismo, Fonatur, ¿hacia dónde se está yendo? Sí, a la construcción del Tren Maya, pero ¿quiénes están haciendo algunos sectores o algunas secciones del Tren Maya? Las fuerzas castrenses. ¿Quién hizo el aeropuerto Felipe Ángeles? El ejército. ¿Quién está haciendo varias vías de comunicación? El ejército. Entonces, ¿qué es lo que busca este gobierno? ¿Cuál es el meollo del asunto? Lo sospechamos, pero no somos los expertos. Ojalá alguien nos diga realmente qué pasa, sin ánimo de politiquerías, porque la inseguridad de nuestro país, híjole, está muy débil. O mejor dicho, la inseguridad está cada vez más fuerte, con más fuerza, y cada ciudadano está más indefenso todos los días. ¿Qué va a pasar ahora? Se van a entrar en dimes y diretes entre la Corte y el gobierno federal, pero mientras, ¿qué va a pasar con ese cuerpo que le está costando al país? Porque a los elementos se le está pagando. ¿Cómo van a actuar? Bueno, pues se va a poner interesante este tema. Así que ahí se lo dejo. Y mire, muy atinadamente mi compañero Edgar Galvez nos dice, y primero nos saluda, nos da los saludos y las bendiciones, y dice, y claro, es un abogado muy preparado, y dice: el artículo 21 de la Constitución, leamos el 21 del Pacto Federal. Ahí está la respuesta y tiene toda la razón. Y es del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: no procede la Guardia Nacional a las fuerzas castrenses. Si usted tiene interés, léalo. No seamos borregos de lo que nos dicen, a los que les conviene tener esta versión de que no, es que son antipatriotas o cuestiones de ese tipo. No, hay que ver lo que dice la ley. Y mire que nuestra Constitución es de las más completas del mundo. Lo malo es que no se lleva a efecto. Y ahí está la Guardia Nacional. Ahí está lo que está haciendo el gobierno federal. Y mire que me preocupa. A mí me hubiera gustado muchísimo que el gobierno federal, esta administración donde se iba a acabar la corrupción y mil cosas, hubiera funcionado. Pero pues ya estamos más para allá que para acá. Ya mucha gente está pensando en las próximas elecciones y no se han resuelto problemas estructurales y de raíz en nuestro país, entre ellos la seguridad nacional. Y así seguiremos, y seguiremos leyendo todos los días feminicidios, muertos, enfrentamientos delincuenciales entre delincuentes, distribución de droga, armas, trata de personas, muchas cosas que sí le duele a este país, le duele muchísimo y nos cuesta muchísimo. Póngase usted como ejemplo. Usted sale en esas ciudades de gran riesgo, usted tiene que salir a estudiar, tiene que salir a trabajar, a hacer sus actividades cotidianas. ¿Y qué pasa?
que esa gente en esa ciudad o en esas ciudades sale con el Jesús en la boca. Salgo, no sé si voy a regresar. Por alguna bala perdida, por algún secuestro, por algún robo, por muchas cosas. Y así en muchos estados y ciudades del país tienen miedo. La gente ya está temerosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Insisto, ¿qué va a pasar? La gran pregunta, y ahí lo veremos. 9 de la mañana con 24 minutos. Gracias, saludos también a mi querida hermana Karina Rodríguez Coca.